¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Y aquí tenemos un nuevo video top, chicos, de los 10 mejores mutantes del videojuego. En esta ocasión, los 10 mejores mutantes sables, chicos. Ya saben, el gen que ha predominado en el juego, pues por los últimos años, el mejor gen del videojuego. Aunque ahora, después del cambio de balances, hay otro gen que puede compartir ese lugar. Pero bueno, chicos, hoy hablaremos de los 10 mutantes sables más fuertes del videojuego. Ya saben, los que forman parte del meta actual. Así que cualquier cosa, recordatorio. En este tipo de top se evalúan tres cositas, ¿no? O claramente estadísticas, por si uno es mejor que el otro estadísticamente. Cómo sería su rol contra el meta con su gen, ¿no? De sable para enfrentar míticos y necros. Y claro, si tienen alguna que otra participación de antimeta. O sea, mutantes que puedan combatir a los mejores mutantes actualmente del videojuego. Así que, chicos, cualquier cosa, darle bastante amor a este video porque si superamos los 500 likes lo más pronto posible, continuaremos con los tops, que tocaría el siguiente gen, el zoomorfo, chicos. Sí, hablaremos de los 10 mejores zoomorfos. Pero mientras tanto, cualquier cosa los invito a comentar después de que vean este top, si a lo mejor intercambiarían algún que otro puesto o se añadirían un mutante que otro, ya que pues para los puestos más bajos la verdad está muy pero que muy parejo, pero en cuanto a los primeros, yo creo que ya los 8 lugares es algo bastante claro. Pero bueno, chicos, de resto, con los 10 mejores mutantes del gen sable, comencemos desde ya. Y damos inicio, amigos. Puesto número 10. Tenemos aquí al mutante legendario doble sable Lancelot. Este mutantito que cuenta con la habilidad de debilitamiento que, bueno, para su velocidad tiene una vida algo aceptable, pero principalmente su daño individual, que es una locura, de 1908 puntos y un múltiple de casi 1000 puntos. Principalmente por su debilitamiento del 35%. Se queda en estos puestos porque actualmente pues sería de las mejores cosas para enfrentar de forma individual la mayoría de los míticos y claramente mutantes necros, e incluso con otras estrategias, con hacer algo de daño con ese ataque individual que es bastante elevado, y claramente con sus combinaciones, como lo acabo de mencionar, sea con velocidad y ataque, combinándolo también con el aguante y el debilitamiento, sería lo mejor para enfrentar a la mayoría en lo que él esté favorecido contra gen, o simplemente hacer daño. En el puesto número 9, chicos, tenemos a la mutante súper importante Senna. Esta mutante legendario doble sable que tiene la habilidad de respuesta, que llega a estos lugares porque principalmente para su velocidad de 11.11 tiene un daño individual y un daño múltiple bastante importante, pero lo que más destaca es el múltiple para esa velocidad. Mutante bastante famosa que, bueno, no está pasando por su momento favorito del meta actual, ya que la verdad no está tan fuerte para el mismo meta como acabo de mencionar, pero que estadísticamente sigue siendo útil por su velocidad, por el tema del múltiple para la etiqueta y para mayormente duplicar o triplicar turnos a esos mutantes intermedios o lentos, que fácilmente ella lo puede lograr con su mejor combinación, que la verdad con velocidad full daño, que es lo que uno se enfoca, y más que todo su rol incluso para PvE, porque con su velocidad y daño múltiple se hacen bastante cosas facilito. Seguimos avanzando, chicos, y en el puesto número 8 tenemos al grandioso Scaramouche, mutante legendario doble sable con la habilidad de fortalecimiento, que claro, muchos de ustedes lo deben de conocer porque en su momento fue el mejor sable del videojuego y claramente el segundo mejor, entre otras cositas, solamente que ha pasado por una serie de nerfs tan grande que, bueno, lo han dejado hasta aquí, ya que para su velocidad pues ya tiene una vida normal, pero que principalmente siguen destacando sus daños, su daño individual de 1246 puntos, pero principalmente su daño múltiple de 950 puntos, lo cual lo hace ser el mutante con más daño múltiple para
una velocidad tan pero que tan alta, sumado a su 25% de fortalecimiento, que ya te digo yo, que cada turno es importante. Pero ese turno primerito que hace de múltiple es muy brutal, y si le da para un segundo, pues ya es más que partida asegurada. Amigos, en el puesto número 7 tenemos a un mutante muy pero que muy reciente, y es el Atlas. Este mutante heroico de incursión sable con galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento, que sube a estos lugares porque ya saben que en el más reciente cambio de balance lo han mejorado, ya que para su velocidad ahora tiene una vida aceptable, pero principalmente ahora tiene un ataque grandioso de 2056 puntos, y claro, eso sumado a un 35% de fortalecimiento, que la verdad lo hace muy pero que muy grandioso al momento de estar fortalecido, principalmente con sus combinaciones más fuertes, que la verdad tiene varias, sea con el de velocidad, sea el de escudo, sea el de absorción. La verdad, un mutante muy parecido a otro que veremos más adelante, pero que bueno, no sube más puestos porque aún así se sigue quedando corto de vida, pero que es, ya te digo yo, que es impresionante. Lo vuelvo a repetir, cuando este mutante está fortalecido. Llegamos al puesto número 6, chicos, y tenemos al mutante poderoso y famoso heredero de los 5 anillos. Mutante heroico de incursión sable con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Avanza a estos lugares ya que tiene un daño similar al del Atlas, aunque en realidad relativamente menos, pero principalmente la diferencia de vida es abismal. Lo que puede tanquear el heredero, la verdad, es una locura total. No es un meta tan así, pero la verdad puede ser muy buen antimeta, principalmente ya que tiene muchas combinaciones, destacando principalmente la del heredero inmortal, el heredero de escudo, y claro, si te hacen falta un mutante de respuesta, pues esos herederos de respuesta la verdad también pueden ser una locura total. Como lo he dicho, un mutante que tiene el suficiente aguante total para aguantar una brutalidad y que luego te puede ayudar a remontar partidas con su fortalecimiento y con su combinación de orbes correspondiente. Grande el heredero. Puesto número 5, chicos, los 5 mejores mutantes sables del videojuego. Aquí está Amistad Sin Límites, este mutante legendario doble sable con la habilidad de fortalecimiento, que claro, entra en estos lugares debido al más reciente cambio de balances, en el cual le han hecho tener un daño realmente loco, desde un individual de 2112 puntos hasta tener un múltiple de 1600 puntos, que eso lo convierte directamente en el cuarto mutante con mayor múltiple del videojuego, eso sumado a su 30% de fortalecimiento. Un mutante que para su velocidad tiene una vida aceptable, pero como lo han visto, el daño es una locura total. Y claro, con sus combinaciones correspondientes en el meta actual, hasta de tener 3 Amistad Sin Límites full daño, puedes hasta ganarle a Breakmaster con orbe de vida. Y bueno, imagínate lo que sea más lento que tú, y claramente tiene otras combinaciones, pero la verdad, cuando este mutante ataca, y claro, y si está fortalecido, ya es otra cosa. O sea, el daño supera los límites. Seguimos adelante, chicos. Puesto número 4 tenemos al grandioso Hijo de la Tormenta. Este mutante legendario sable con mítico que tiene la habilidad de respuesta, que se sitúa en este lugar por tener, la verdad, una velocidad muy bien de 6.45 puntos, una vida total de 4064, pero principalmente por sus daños, chicos, ya que el ataque sable de 1651 puntos es algo elevado, y su mítico de 1697, que es más daño. La verdad, es un mutante que no destaca mucho por su habilidad, pero principalmente por esa velocidad y ese ataque mítico que lo hace ser muy buen antimeta del videojuego. La verdad, se sitúa aquí por el rol de antimeta que puede llegar a tener contra esos mutantes míticos y principalmente contra los mejores mutantes galácticos del juego actualmente. Una velocidad que fácilmente puede doblegar y que a él más bien nunca podrían doblegar, y con sus mejores combinaciones, que más que todo destaca en hacer daño en el primer turno y en el segundo totalmente ayudar, y su respuesta que tampoco, o sea, no es una locura, pero que ayuda un poco. La verdad, un muy buen mutante, el Hijo de la Tormenta.
Ok amigos, llegamos al puesto número 3. Ya estamos entre los 3 mejores mutantes sables del videojuego. Aquí tienen al Aratomi, chicos. Este mutante monogen sable heroico de incursión que bueno, vuelve a estar adelante entre los mejores debido al meta actual de intermedios. Un mutante que como siempre ya saben ha destacado por tener una velocidad bastante intermedia, de las mejores, no, principalmente su daño múltiple neutro que sigue siendo una locura total, junto a su debilitamiento y su ataque individual. Claro, lo único es que no tiene tan buena vida, pero sigue siendo de las mejores con las combinaciones correctas, ya que es heroico. Y ya te digo yo que si tienes uno de los mejores orbes de velocidad del videojuego, o sea, el 4 o el 5, claramente sube unos puestos bastante, pero que bastantes grandiosos. Principalmente destaca por hacer muy buen daño múltiple, que yo creo que muchos destacan en ello. Y con sus combinaciones, sea de tanto de ataque, con ataque, más vida, debilitamiento, la verdad tiene incluso más combinaciones de las que creemos y que principalmente en este meta vuelve a tomar un rol bastante importante. Puesto número 2, amigos. Como lo están viendo, tenemos a otro mutante de incursión y es nada más y nada menos que el Capitán Barba Negra, mutante sable con necro que tiene la habilidad de respuesta. Como ya saben, es un mutante que es lento, con una vida total de casi 5000 puntos. Bueno, en realidad tiene 5000 puntos, pero que principalmente, chicos, los daños que realiza este mutante son una locura. Desde un individual de 2308 puntos que lo convierte en el mutante número 11 con mayor individual del videojuego, y el ataque múltiple de 1686 que lo convierte en el tercer mutante con mayor múltiple del videojuego. Y claro, sumemos esto a su 40% de respuesta, que todo esto fue aumentado en el más reciente cambio de balances. Un mutante que se podría decir que es el mejor sable de respuesta del juego, porque con sus combinaciones, sea de armándolo con respuesta con forta, respuesta con velocidad, o hacerlo más tanque y aumentarle la velocidad para que no te dobleguen esos mutantes galácticos del meta que son bastante molestos, y así con el múltiple y entre la respuesta counterearlos bastante bien. Un mutante, la verdad, realmente increíble, que ya saben que conocemos desde el año pasado, el Capitán Barba Negra. Y bueno amigos, no finjamos sorpresa, o mejor dicho, vamos a fingir sorpresa. Puesto número 1, chicos, tenemos al increíble y brutal y bestial Breakmaster. Este mutante que pues ya tiene que más de 7 años, 7 años por la cara, más de 7 meses de que salió en el videojuego, y que directamente ahora, después de varios cambios de balance, ha quedado como el mejor mutante del videojuego. ¿Por qué? Porque para sus estadísticas, no, de 5 velocidad, tiene una vida bastante potente de 5500 puntos, pero principalmente ya sabemos que él destaca por el daño, o sea, tiene un daño individual de 2700 puntos, que esto lo coloca como el segundo mutante con mayor individual del videojuego, por detrás del Goutar el Cruel. Y luego tenemos el demencial ataque múltiple de 1966 puntos, que claramente esto lo hace el primer mutante con más múltiple del videojuego. Un mutante que con su 20% de respuesta es bastante molesto, principalmente porque bueno, múltiple que haga es batalla perdida, individual borra casi cualquier cosa con sus combinaciones, sea con la de forta vida o velocidad ataque vida, que son las mejores actualmente. Claramente puede haber más variaciones, pero bueno chicos, en resumen, Breakmaster, un mutante que aparte de ser el mejor sable actualmente del videojuego, es el mejor mutante del videojuego, así que claramente tenía que estar en el primer lugar de los sables porque es el mejor mutante del videojuego. Lo vuelvo a repetir porque lo del daño individual, lo del daño múltiple, lo que puede llegar a aguantar también es muy pero que muy brutal actualmente en el videojuego. Y bueno chicos, esto ha sido el top de los 10 mejores mutantes sables de MGG actualmente. Claramente, aquí no terminamos porque ahora vienen las menciones honoríficas de esos mutantes que estuvieron a nada de entrar en ese puesto número 10, o que también pueden llegar a intercambiar dependiendo de la situación, pero que la verdad también son bastante buenos. En primera mención tenemos al Bárbaro, ya que hace varios cambios de balance, le aumentaron la respuesta y la verdad puede ser un Urgan
más veloz pero sin múltiple y un ataque neutro. Luego tenemos al mismísimo Urgan, que claro, ha llegado hasta aquí porque en el penúltimo cambio de balances lo nerfearon bastante feo. Claro, sigue siendo bastante decente, pero se le ha restado bastante con esos nerfs. Luego tenemos el Bug Maurice, que es un increíble tanque free to play de respuesta, de los mejores sin lugar a dudas. Tenemos al Motín, que con la última mejora que le han hecho, la verdad pega bastante bien y tiene una velocidad muy pero que muy aceptable. Y por último, en la mención tenemos al Santagonista, que siempre ha sido un mutante bastante decente porque para su velocidad, su respuesta no está mal, sus daños son aceptables y con la combinación perfecta puede llegar a ser un mutante bueno. Así que, bueno chicos, luego de mencionar todo esto, la verdad, no olviden dejar en los comentarios su mutante sable favorito del videojuego y como siempre, qué mutante llegarían a incorporar, pero principalmente, qué mutante les gustaría ver de nuevo entre los mejores sables del videojuego. Claramente estamos hablando de mutantes antiguos, ¿no? Como Soltrex, el Rocky Bot Boat. ¿Qué mutante sable les gustaría ver nuevamente entre los mejores? Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like para apoyar el contenido. Los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan de mis videos y principalmente de los tops que hacen falta, ¿no? Que el Zoomorfo, el Galáctico, el Mítico. Y claramente, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.